Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. El pasajero en la tormenta. Era una noche lluviosa. Cuando el oficial David López recibió una llamada desde la central. Habían reportado un auto accidentado en una carretera secundaria poco transitada. No había detalles adicionales, salvo que alguien había llamado al 911 gritando algo sobre un hombre herido y luego colgó. La tormenta caía con furia. Y el parabrisas de la patrulla apenas lograba despejarse entre los latigazos de agua. David avanzó lentamente, buscando señales del accidente. Finalmente, a la altura de un puente viejo, divisó un sedán volcado en la cuneta. Encendió las luces de emergencia y bajó con su linterna. El auto estaba destrozado, con el techo hundido y las ventanas hechas añicos. David se asomó, pero no encontró a nadie en el interior. Sin embargo, había sangre fresca en el asiento del conductor y rastros que se dirigían hacia el bosque. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Llamó, pero la única respuesta fue el sonido de la lluvia golpeando las hojas. Siguió las huellas, alumbrando con la linterna. No podía evitar sentir que lo observaban, aunque no veía a nadie. De pronto, escuchó un crujido a su izquierda. Giró rápidamente y vio a un hombre sentado junto a un árbol. El hombre estaba empapado, con la ropa desgarrada y el rostro ensangrentado. Parecía mirarlo con desesperación. «Señor, no se mueva. Estoy aquí para ayudarlo», dijo David, acercándose con cautela. El hombre levantó la cabeza y murmuró algo, pero su voz era casi inaudible por la tormenta. David se inclinó para escucharlo mejor. «¿Qué dijo?», preguntó. El hombre lo miró directamente a los ojos y susurró: «No debí llevarlo». David frunció el ceño, confundido. ¿Llevar a quién? Antes de que pudiera responder, el hombre señaló hacia el puente. David giró la linterna, pero no vio nada. Solo el agua corriendo debajo de la estructura. Cuando volvió a mirar al hombre, ya no estaba. Lo buscó desesperadamente, alumbrando alrededor, pero no había rastro de él. La lluvia había borrado las huellas, y el único sonido era el del río crecido bajo el puente. Regresó a la patrulla para reportar lo sucedido. Mientras hablaba con la central, un rayo iluminó el espejo retrovisor y en el reflejo vio algo que le heló la sangre. Un hombre, pálido y con una sonrisa torcida, estaba sentado en el asiento trasero. David se giró de inmediato, pero el asiento estaba vacío. Horas después, la central le informó que el auto accidentado había sido reportado como robado. El dueño original del sedán había muerto hace años, al caer desde ese mismo puente. David nunca volvió a conducir por esa carretera solo, y jamás olvidó el rostro del pasajero que lo miró desde el retrovisor aquella noche de tormenta.
Continuamos. Relato número 2. El retén fantasma de la carretera México-Toluca. Me llamo Ricardo Gómez, oficial de caminos, y llevo más de 10 años patrullando carreteras. Creía haberlo visto todo, pero lo que me sucedió en la carretera México-Toluca, una noche hace 3 años, me marcó para siempre. Eran las 2 de la madrugada. Una hora mortal en esa carretera famosa por sus curvas cerradas y niebla espesa. Esa noche era particularmente oscura, y solo los faros de mi patrulla iluminaban el camino. Me encontraba recorriendo un tramo solitario cuando, a lo lejos, vi lo que parecían luces de un retén. Reduje la velocidad, pensando que era uno de esos controles rutinarios. Pero conforme me acercaba, algo no cuadraba. No había conos fluorescentes ni luces de advertencia modernas. Solo una patrulla vieja estacionada junto a la carretera y un grupo de figuras uniformadas de pie en formación. Me detuve a unos metros. La temperatura descendió repentinamente, como si estuviera en pleno invierno, a pesar de que era verano. Bajé de la patrulla, sujetando la linterna. Me acerqué despacio, observando que los oficiales del supuesto retén llevaban uniformes antiguos, de una época pasada. Estaban inmóviles, con las cabezas bajas y los rostros ocultos bajo las viseras de sus sombreros. «Buenas noches», dije con firmeza. Ninguno respondió ni se movió. Decidí inspeccionar la patrulla estacionada. Era un modelo Dodge Dart, un vehículo que dejó de usarse décadas atrás. El vehículo estaba oxidado y cubierto de polvo, como si llevara años abandonado. Iluminé el interior con mi linterna y vi manchas oscuras en los asientos. Tenían el tono seco y oxidado de la sangre vieja. Un ruido seco detrás de mí me puso en alerta. Al voltear, vi que uno de los oficiales había levantado la cabeza. Sus ojos eran pozos negros y vacíos, y su piel estaba pálida, como si hubiera estado bajo tierra. Me miraba fijamente mientras movía los labios, pero ningún sonido salía de su boca. Retrocedí tambaleándome, sin apartar la vista de la figura. Mi respiración era cada vez más agitada, y el frío me calaba hasta los huesos. Entonces, los demás oficiales comenzaron a moverse hacia mí lentamente, en completo silencio. Sin pensarlo, corrí hacia mi patrulla, encendí el motor y arranqué a toda velocidad. Miré por el retrovisor, pero el retén y las figuras habían desaparecido por completo. La carretera estaba vacía. Cuando llegué a la central, intenté explicar lo que había visto. Me dijeron que no había ningún retén registrado en ese tramo. Al día siguiente, regresé con algunos compañeros para investigar. Encontramos el lugar exacto donde vi el retén, pero no había rastros de los oficiales ni del vehículo. Solo descubrimos algo que nos dejó helados: una placa metálica antigua, enterrada parcialmente en la tierra. Al limpiarla, notamos que pertenecía a un oficial que había muerto en un accidente en esa carretera hace más de 40 años. Desde entonces, cada vez que patrullo la México-Toluca, no puedo evitar pensar que, tal vez, en la próxima curva me vuelva a encontrar con ellos. Continuamos. Si te gustan nuestros relatos, danos una manita arriba y suscríbete. Relato número 3. La fábrica abandonada. Me llamo José Juan y les voy a contar algo que me sucedió hace unos 3 años. Es algo que todavía me quita el sueño y que nunca pude explicar del todo. En aquel entonces,
Estaba asignado al turno nocturno con mi compañero Emilio. Era un horario difícil, pero al mismo tiempo tranquilo. Por esos días, había muchos reportes de personas que se metían a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar peligroso, con áreas derrumbadas, pero al parecer eso lo hacía más atractivo para los jóvenes que buscaban emociones fuertes. Nos asignaron cuidar el sitio durante 3 noches consecutivas. A Emilio y a mí no nos desagradó la idea. ¿Qué podía pasar? Solo teníamos que evitar que alguien entrara. Cuando llegamos, la fábrica nos impactó. La estructura era enorme y oscura, apenas iluminada por la luz de la luna. Algunas secciones ya no tenían techo, y el viento soplaba entre los muros derrumbados, creando un ambiente aún más inquietante. Llegamos alrededor de las 10 de la noche. Todo estaba tranquilo. Decidimos explorar para evaluar el lugar, llevando solo nuestras linternas y los radios. Queríamos encontrar un punto estratégico que nos sirviera como base durante el tiempo que estuviéramos ahí. Para abarcar más terreno, acordamos separarnos. Emilio se dirigió al ala derecha, mientras yo fui hacia la izquierda. Caminé entre pasillos oscuros y llenos de grafitis. Había escombros por todos lados, y las paredes estaban manchadas con algo que parecía cera derretida. No le di importancia. Estos lugares solían estar llenos de rastros de vandalismo. De pronto, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado vidrio. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi nada. ¿Quién anda ahí?, grité. No puedes estar aquí. Sal ahora mismo. Solo obtuve silencio como respuesta. Apenas unos segundos después, el radio en mi cinturón crujió. La señal era mala, pero escuché claramente la voz de Emilio. ¡Ayuda! Su tono era desesperado. El corazón se me aceleró. Pensé que alguien lo había atacado, así que regresé corriendo hacia donde se suponía que estaba. Mientras avanzaba, la fábrica se sentía más oscura, más opresiva. Llegué a un pasillo largo y vi una silueta al fondo, inmóvil. Pensé que era Emilio. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, le grité mientras me acercaba, pero no respondió. Cuando estuve a pocos pasos, el radio volvió a sonar. ¿Dónde estás? Esa voz provenía claramente de Emilio. Me congelé. Si él estaba hablándome por el radio, ¿quién era la figura frente a mí? Sin previo aviso, la silueta se desvaneció. Ni corrió ni caminó. Simplemente desapareció. La linterna temblaba en mi mano, mientras intentaba convencerme de que había imaginado todo. Seguí buscando a Emilio. Lo encontré en un almacén al otro lado de la fábrica, pálido y temblando. Me contó que escuchó risas y pasos en la oscuridad, pero no vio a nadie. Decidimos no separarnos más y quedarnos en un punto fijo hasta que amaneciera. Al día siguiente, le mencioné lo que pasó a un oficial veterano. Su expresión cambió. Me contó que hacía décadas ese terreno era un cementerio. Al construir la fábrica, los dueños aseguraron que habían exhumado los restos, pero había rumores de que no lo hicieron de forma adecuada. La fábrica cerró después de que varios trabajadores murieran en accidentes extraños. Otros afirmaron haber visto figuras en la oscuridad o escuchado voces cuando estaban solos. Desde esa noche, nunca volví a mirar la fábrica de la misma manera.
Ahora entiendo por qué decían que nadie debía estar ahí después del atardecer. Continuamos. Si te gustan nuestros relatos, danos una manita arriba y suscríbete. La llamada desde el kilómetro 31. Era una madrugada fría, de esas que calan los huesos aunque estés bien abrigado. El oficial Ramírez y yo, el oficial Gutiérrez, estábamos patrullando una carretera conocida por ser peligrosa, no solo por los accidentes frecuentes, sino por las historias que corrían entre los conductores. Esa noche no parecía diferente de otras. Poca actividad, un silencio pesado y el cielo completamente negro. A las 3:14 de la mañana recibimos una llamada por radio. Era del operador de la central. Reportaron que una mujer había marcado al 911 diciendo que estaba varada en el kilómetro 30 y uno de esa misma carretera. Según el informe, su vehículo se había apagado y no podía encenderlo de nuevo. Lo curioso fue que la llamada terminó de manera abrupta, y cuando intentaron devolverle la llamada, nadie respondió. Kilómetro 31 es el lugar donde dicen que pasan cosas raras, comentó Ramírez mientras giraba el volante para dirigirnos al lugar. Yo no creía en esas cosas, pero el tono de su voz me hizo sentir un ligero escalofrío. Al llegar al lugar, efectivamente vimos un coche compacto estacionado a un costado de la carretera. Las luces estaban apagadas y las llantas cubiertas de polvo, como si llevara tiempo ahí. Nos estacionamos detrás y bajamos con nuestras linternas. «Buenas noches, policía municipal. ¿Todo bien?», grité al acercarme. No hubo respuesta. Al iluminar el interior del vehículo, vimos algo que nos dejó perplejos. El coche estaba vacío. Revisamos alrededor, pensando que tal vez la conductora había ido a buscar ayuda o simplemente se había alejado por algún motivo. Pero no había señales de nadie. Solo el viento helado soplaba entre los árboles que bordeaban la carretera. Cuando volvíamos al coche patrulla para informar a la central, el radio comenzó a emitir un sonido estático, seguido de una voz. Era débil, como si viniera desde lejos. «Ayuda, estoy aquí». Ramírez y yo nos miramos, tratando de mantener la calma. «Central, aquí unidad 045. No hay nadie en el vehículo, pero estamos escuchando interferencias en el radio. ¿Pueden confirmar la ubicación exacta de la llamada?». La respuesta de la central fue inmediata. «Unidad 045. La llamada se originó del mismo coche que están revisando. ¿Qué está pasando?». Antes de que pudiéramos procesar lo que habíamos escuchado, el radio volvió a sonar. Esta vez, la voz era más clara. «No me dejen aquí». Provenía directamente del asiento trasero del coche abandonado. Abrimos la puerta del auto de inmediato, pero no había nadie. En el asiento trasero, solo encontramos un celular apagado y un bolso viejo. Revisando los documentos, encontramos una identificación. El nombre de la mujer era Alejandra Morales. Regresamos al patrulla para informar lo sucedido, pero mientras subíamos, algo llamó nuestra atención. Había huellas en la tierra, pequeñas y descalzas, que rodeaban el coche y se perdían en el bosque. Contra todo instinto, seguimos las huellas con nuestras linternas. El bosque estaba oscuro y el silencio era abrumador. Avanzamos unos 200 metros hasta que llegamos a un claro. Ahí, bajo la tenue luz de la luna, vimos algo que nos dejó helados. Una cruz de madera clavada en el suelo, rodeada de flores marchitas y veladoras apagadas. Era evidente que ahí había ocurrido un accidente.
¿Qué demonios es esto?, preguntó Ramírez, mientras iluminaba la cruz. El nombre grabado en la madera era el mismo que el de la identificación: Alejandra Morales. Sin decir nada más, regresamos al coche patrulla y reportamos todo a la central. Después, investigamos el incidente y descubrimos que Alejandra había muerto en un accidente en ese mismo kilómetro. Hacía 5 años. Desde esa noche, Ramírez y yo dejamos de burlarnos de las historias paranormales. A veces, no es el viento ni nuestra imaginación lo que sentimos al patrullar de madrugada. A veces, son ellos los que se quedaron atrapados en el camino. No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias.